Bien, bienvenidos a este curso del Seminario Bíblico Logos. Continuamos con el siguiente punto de este primer curso de enseñanzas fundamentales. Estamos avanzando el tema de la salvación, muy importante por si acaso. Te invitamos a que puedas ver las otras lecciones anteriores si así no lo has visto. Y si estás continuando, hagamos un pequeño repaso. En este curso, en este tema tan importante de la salvación, hemos visto cómo el hombre ha sido creado en el principio por Dios. ¿Cuál ha sido la forma en la cual Dios ha creado al hombre? Hemos visto distintos puntos en cuanto es a la naturaleza del hombre en el principio. Sin embargo, hemos visto en los siguientes puntos cómo el hombre ha cometido una desobediencia. A causa de la desobediencia entre el pecado. Y este pecado, el pecado original, tiene consecuencias. Es que en este pecado, todos los niños, todo ser viviente nace con una naturaleza y una naturaleza de pecado. Hemos hablado mucho de lo que es las malas noticias en cuanto al el pecado tiene consecuencias. El hombre, en su naturaleza pecaminosa, siempre desea hacer las cosas del mundo. Y las cosas del mundo, en su mayoría, es cometer pecados. Y las consecuencias del pecado, sencillamente, es el infierno. Es en cuanto a estas son las malas noticias. Hemos hablado mucho respecto a esto, así que te invitamos a que vayas a ver los capítulos anteriores. A partir de ahora vamos a encontrarnos con algo muy importante, que son las buenas nuevas, las buenas noticias de la salvación. El problema del pecado ciertamente era el infierno. Sin embargo, Dios mismo en su eterna soberanía, en su eterno propósito, desde el principio, ha visto la forma en la cual el hombre debería ser salvado de este pecado, de este destino que es el infierno. Es por tal motivo que a manera de introducción, para entender un poco respecto a lo que es la salvación y el propósito general de Dios, vamos a escuchar a un pastor de mucha bendición, al pastor Samuel Pérez Millós. Dios nos salva, no por nuestra ruina, sino por su determinación soberana. Y Pablo dice que lo hace según el puro afecto de su voluntad. Quiero hacer una observación. Algunos dicen que Dios salva porque pecamos o íbamos a pecar y tenía que mantener a la criatura que él había creado. No lo hizo porque pecamos o íbamos a pecar, sino por soberanía, porque Dios quiso salvar. En la doctrina de la salvación tenemos que hablar del plan eterno de redención. El propósito eterno de Dios está recogido en varios textos, pero yo quiero elegir solamente los más conocidos tal vez, o no dar una larga colección de textos para que todos podáis seguir el estudio que estamos haciendo. En 2 a Timoteo 1:9 dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. El plan de redención fue establecido por Dios antes de la creación del mundo. Lo voy a decir de otra manera. La primera manifestación externa que se hace visible, valga la expresión de Dios, antes de crear nada, fue la determinación soberana de salvar al pecador. La gracia de Dios en que descansa la salvación fue dada por medio de Cristo y está en él, antes de que el hombre hubiera pecado. La gracia que salva es el regalo que Dios da en Cristo antes de la creación. Por tanto, Dios determinó salvar en soberanía. Será bueno considerar algunos aspectos de este plan de redención. Dios determinó en él todo cuanto era necesario para salvar al pecador. De manera que lo que Dios establece en el plan de redención es quién iba a ser el Salvador. La carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice: sabiendo que habéis sido rescatados, redimidos, salvados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Y el término que hay ahí es predestinado, desde antes de la fundación del mundo. Dios determinó el tiempo de la historia humana cuando iba a realizar la obra de salvación.
Y en Gálatas 4:4 dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios no esperó a determinar o a realizar la salvación cuando era el tiempo. Bueno, nunca fue buen tiempo en la historia de los hombres desde el pecado. Dios determinó salvar al pecador cuando en el tiempo propuesto por él coincidió con el tiempo del hombre, cuando vino el cumplimiento del tiempo. La ejecución del plan de redención estaba prevista. Vuelvo a citar el texto de Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. El Redentor, el Hijo de Dios hecho hombre, el Verbo eterno encarnado, es el designado para salvación en el plan de salvación. La segunda persona de la deidad, Dios, el creador del universo, va a venir al mundo de los hombres como hombre para morir por los hombres. Y en Juan 1:3 me hace esta advertencia. Nada de lo que es hecho fue hecho sin él. Cristo se hizo hombre para poder morir. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 2, versículo 15. El sacrificio de Cristo en relación con Dios es conforme al plan divino. Por eso el profeta lo anunciaba de esta manera: con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 53:10. El sacrificio de Jesús es un sacrificio propiciatorio, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25. Dios es propicio al pecador porque Cristo murió por los perdidos. Dios puede liberar ahora al que cree de la ira venidera a causa del pecado. Juan 3:36 dice que el que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien, a través de la explicación del pastor Millos, entendemos el propósito soberano de Dios para la salvación de la humanidad. Él mismo lo estableció desde el principio, antes aún así de la creación del mundo. Esa es la soberanía de Dios. Por eso entendemos y vamos a estudiar respecto a Jesucristo, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido por los profetas, es quien ha resuelto el problema del pecado y la consecuencia del pecado. Dice en este extracto, Dios mismo vino a la tierra como un humano para atraernos hacia sí mismo. Si hubiera existido alguna otra forma de hacerlo, Jesucristo no hubiese venido. Y esta es la realidad. El camino a Dios es una persona. Es la segunda persona de la Trinidad. Jesús, el Hijo de Dios. Vemos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es por esto mismo, con la explicación del pastor, vemos el plan soberano de Dios, en que Dios mismo, desde el principio, ya lo ha establecido. La segunda persona de la Trinidad es quien debería salvar a la humanidad. No había otro. Nos ha explicado claramente que tendría que ser alguien que fuera conforme a su agrado, sin mancha. Y el único que podía cumplir el requisito no podía ser en ninguna manera un hombre, un ser humano. Porque el ser humano no puede y tiene esa naturaleza de pecado. Sin embargo, Jesús, con todo lo que ha venido, con su plena naturaleza, es divinamente 100% y en la carne también, como hombre, es el único que ha podido lograrlo a tal punto de padecer en la cruz como un cordero sin mancha, para pagar en la cruz por todo el pecado de la humanidad. Este es el plan perfecto de Dios. Este es el plan perfecto de Dios hecho desde el principio en su plena soberanía. Te invito a que tú puedas volver a retroceder y volver a ver este tema que ha explicado el pastor Samuel Pérez Millos. Una bendición. Vamos a entender un poquito más respecto a lo que es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es necesario entender a Cristo Jesús, estudiar la persona de Cristo para poder entender la salvación. Estas son las buenas noticias. Esta es la gran noticia que la humanidad debería conocer
fuese cual fuese, medio cual medio sea necesario para que a toda persona llegue esta gran noticia. Jesucristo, Jesús es la salvación. Es quien nos ha reconciliado con Dios. Y a causa de Él es el único camino para poder tener la salvación de la gloria eterna. Vamos a continuar en el siguiente episodio respecto al estudio de Cristo Jesús para entender un poco más. Sin embargo, yo te quiero invitar a que puedas leer un libro en estos 2 días, un libro de la Biblia, y te aconsejo que puedas leer Juan, el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 hasta el 21. Lee todos estos versículos, ve analizando. Yo te sugiero que hagas un resumen de cada capítulo. El capítulo 1, ¿de qué trata? El capítulo 2, ¿de qué trata? El capítulo 3, ¿de qué trata? El capítulo 4, ¿de qué trata? En el Evangelio de Juan vamos a poder ver a Cristo Jesús de tal manera que lo presenta como el Mesías, como el Rey, como Dios. Lo presenta de esa manera. Y acá vamos a ver que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy. Es de mucha, pero de mucha bendición. Soy Vidal Álvarez, te esperamos en el siguiente estudio. Bendiciones.